Muy buenos días, queridos estudiantes de la Federación Nacional de Fungicultores de Colombia. Hoy nos encontramos, continuamos en nuestros procesos pedagógicos y estamos con el ingeniero agropecuario Julián Ortiz, que tiene una gran experiencia en el mundo de las setas y nos va a contar momentos de la producción, momentos productivos de las setas orellana desde su mirada, desde su experiencia. Entonces, Julián, muy buenos días. El público es tuyo y te presentas, cuentas un poco tu experiencia. Cuando quieras me dices para empezar a compartir tu presentación. Listo. Muy buenos días. Mi nombre es Julián Andrés Ortiz Grajales. Soy ingeniero agropecuario egresado del Politécnico Jaime Sasa Cadavid. He tenido la oportunidad de laborar en granjas porcícolas, también de ver un poco la parte administrativa en ellas, la parte operativa. También he tenido la oportunidad de trabajar en alimentos, en plantas de alimentos. He tenido acercamientos con el INVIMA para la parte de certificaciones en la planta, también en formulación, lo que es todo el tema pues normativo y de tablas nutricionales, de etiquetas, de todo lo que tiene que ver pues con nuestros alimentos. También cuando estuve laborando en la parte porcícola, pues tuve la oportunidad de trabajar con la realización de abonos especializados para determinada etapa de determinado cultivo. Entonces quisiera conversar con ustedes un poco sobre, sobre las etapas productivas de las setas orellanas y qué podríamos hacer con esos subproductos que pueden salir de la producción que de pronto no les estamos dando un manejo adecuado o no los estamos aprovechando de la manera más correcta. Entonces vamos a conversar sobre todo el proceso productivo y a medida que vamos mirando pues cada parte, vamos haciendo comentarios también sobre estas cosas que se pueden hacer. Bueno, yo creo que podemos presentar. Perfecto. ¿Allí se está viendo bien? Sí, Bueno, tú me vas diciendo cuando terminas cada diapositiva y te doy paso a la otra. listo. Bueno, esta entonces es la presentación que ya pues la realizamos. Yo soy técnico también de la Federación de Fumicultores de Colombia. Estoy designado para el departamento de Antioquia. Entonces, bueno, espero que podamos ir trabajando y apoyándolos en todo lo que pueda para que podamos tener un desarrollo adecuado de las setas y pues ser bastante productivos en nuestros procesos. Bueno, vamos a iniciar entonces para la segunda diapositiva. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la clasificación de las orellanas. No voy a hablar una parte pues específica taxonómica, sino más que todo lo más importante para mí. Entonces, empezamos porque las setas orellanas hacen parte de un grupo que se llama basidiomycetos, que se produce esporas por medio de los basidios. ¿Qué pasa? Esta clasificación, estos hongos que están dentro del grupo basidiomycetos, eh, abarcan prácticamente todas las setas comestibles. Todo lo que se puede considerar como comestible en las setas están dentro de este grupo. También otra parte importante es que el hongo es un hongo saprófito. Eso quiere decir que se alimenta de material en proceso de descomposición, más que en material descompuesto, en el caso de las orellanas. Por ejemplo, en el caso de los champiñones sí tienen la característica que se alimentan de compostaje, de material totalmente compostado. Sin embargo, las orellanas se alimentan de material en proceso de descomposición, o sea, ellas se encargan de hacer la descomposición para que al final quede compostado lo que ellas utilizan como su alimento. Entonces, tenemos acá las partes del hongo, que es el sombrero, que se encarga como de la protección de esos basidios que están internamente, está el himenio,
que ahí es donde se guarda pues toda la parte reproductiva de las setas. Tenemos las láminas, que es lo que vemos en la parte de abajo del hongo, que se encarga pues de la esporulación. Tenemos la volva, que es donde empieza a salir la parte reproductiva y donde protege esa parte base del hongo, y el micelio. El micelio es la conexión o como la raíz del hongo. ¿Qué pasa con estos micelios? En la naturaleza, nosotros podemos ver que los bosques de alguna u otra manera se conectan. Entre ellos se hablan la forma de comunicación entre cada especie, entre los árboles, entre el bosque como tal, entre el ecosistema, es el micelio. Los hongos se encargan de poderse comunicar y empezar a mirar qué material, qué de pronto árbol ya debe ser descompuesto o qué animal está en proceso de descomposición, y ellos mismos se reorganizan para designar quién va a descomponer esa materia. Y a partir de la descomposición de esa materia, también vienen otros microorganismos que se alimentan de ellos. Entonces, termina siendo como un complemento unos de otros, donde pues nosotros vemos que en su estado natural en el bosque, pues las setas crecen de una manera impresionante y con una diversidad impresionante, y es por eso, porque todo está perfectamente complementado, y ese micelio son las redes de comunicación prácticamente de los bosques, y pues obviamente entre los hongos. Bueno, tenemos también el pie, que es como el tronco, por llamarlo así, y tenemos el anillo. Bueno, ahora sí podemos pasar a la siguiente. Perdón. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de preparación de sustrato. Vamos a pasar a la siguiente también. El sustrato es el material que utilizamos para el sostenimiento y la alimentación de la seta orellana. Y este sustrato va a almacenar el micelio tanto en la parte de crecimiento como en la parte de producción y reproductiva pues del hongo, que es la que más nos interesa. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ¿de qué se compone el sustrato? El sustrato se compone de una parte seca y una parte de agua. El agua es indispensable para el crecimiento del hongo porque es la humedad que el hongo necesita. Como vuelvo y menciono los bosques, cuando nosotros encontramos hongos en los bosques, casi siempre están debajo de los árboles o en zonas donde hay una alta humedad relativa, y es por eso, porque esta humedad es indispensable para el hongo. Entonces nosotros tenemos que saber hacer una composición o una formulación adecuada del agua y de la materia seca para que nos pueda funcionar. Bueno, otra cosa es que no a todas las personas les funciona lo mismo. Cada producción es un mundo diferente, cada zona de vida se comporta absolutamente diferente y tiene unas consecuencias totalmente diferentes en nuestra producción. Entonces es muy importante que nosotros podamos revisar particularmente nuestras condiciones, no porque a Julanito le sirvió esto, a mí también, o porque al otro le sirvió, porque este me lo recomendó. Es importante que nosotros nos enfoquemos es en nuestro espacio, en nuestra zona de vida y en nuestras condiciones ambientales, para que de pronto no vayamos a cometer tantos errores. Por ejemplo, como muchos ya saben, pues hay una formulación que es 60% de agua y 40% de sustrato seco. ¿Qué pasa? Yo cuando fui a hacer esta formulación en mi producción no me funcionó. ¿Por qué? Porque los materiales que estaba utilizando no eran tan acumuladores de agua, les costaba retener esa agua. Entonces, cuando yo preparaba el sustrato con 60% de agua, lo que pasaba es que siempre me quedaba un charco de agua en la parte de abajo de la bolsa y se empezaban a podrir. Entonces generaban olores, el micelio no colonizaba la parte de abajo, tocaba abrirle huequitos pues para que escurriera ya después de empacado. Entonces empecé a manejar 45% de agua a 50% de agua y me funcionó mejor. ¿Por qué? Porque vamos a verlo más adelante también, porque eso también depende de las partículas, del tamaño de partícula que estemos usando y del tipo de material de sustrato que estemos usando. Hay unos sustratos que permiten mayor absorción de agua y hay otros que no. Entonces tenemos que revisar qué tanto porcentaje de agua
puede recibir cada sustrato para poder que lo manejamos. Entonces, la tercera opción es irrigar el sustrato hasta que se vea que está totalmente saturado de agua, o sea, sobresaturar el sustrato de agua, permitirle que se fermente durante 4 días y en esos 4 días él también va a escurrir el agua que tiene en exceso y durante esos 4 días también podríamos esperar que algunas bacterias pongan más disponible los sustratos que le estamos dando al hongo. Esta es una tercera opción para la formulación. La he ensayado, pero pues no he visto como gran variación significativa en la parte productiva, sino más bien en la parte de facilidad para para la formulación, para el agua, para no uno irse a equivocar con el agua, sino darle al hongo exactamente el agua que nuestro sustrato pueda conservar. Bueno, vamos para la siguiente, por favor. Vamos a hablar de las fuentes de carbono. El sustrato se compone de una fuente de carbono, otra fuente de nitrógeno y un regulador de acidez o de pH. Entonces, nosotros debemos de tener esto muy en cuenta para que podamos hacer una formulación adecuada a nuestras necesidades y con las materias que nosotros podamos tener accesibles cercanas a nuestra producción. Por eso les comentaba que es bueno más que mirar a aquel que le funciona o al otro que le funciona, mirar qué tengo disponible yo, que no me cueste tanto dinero llevarlo a la finca, que no me cueste tanto dinero recoger estas fuentes de carbono, de nitrógeno, que estén siempre disponibles, que si yo quiero crecer en mi producción, mi formulación yo la pueda garantizar, no importa la cantidad de bolsas que vaya a sacar. Entonces, esto es muy importante. Les voy a hablar un poco de las fuentes de carbono que a mí me han funcionado, que es el pasto, la viruta o el acerrín, el bagazo de caña, el tamo de maíz. Por ejemplo, en el pasto y en el bagazo de caña, en el tamo de maíz, tenemos que tener muy en cuenta que estas fuentes tienen que estar absolutamente secas para poderlas utilizar. ¿Por qué? Porque nosotros, primero, para ayudar que en la solarización se eliminen una gran parte de contaminaciones que hay. Segundo, porque al nosotros tener un sustrato que ya está húmedo, nosotros tenemos que tener en cuenta esa humedad que ya está en el sustrato antes de agregarle el agua. Entonces es lo correcto permitirles que se haga el proceso de secado por solarización para que podamos evitar pues más contaminación y que podamos garantizar que el agua que le estemos echando pues sea lo más cercano a la realidad. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que por el solamente hecho de que haya una humedad relativa ambiente, ellos van a tener una humedad interna. Bueno, vamos con la siguiente. Solarización obviamente es que se sequen al sol, ¿verdad? Correcto, sí, bajo techo. Que se sequen al sol y bajo techo. Ah, bueno, hay otra cosita ahí que me parece importante y es que cuando se solaricen podemos utilizar algunos medios de desinfección para ayudar a limpiar ese sustrato. Entre más limpio, más desinfectado esté el sustrato antes de utilizarlo en la mezcla, mucho mejor, porque entonces la pasteurización va a ser mucho más efectiva. La pasteurización no mata el 100% de las contaminaciones, entonces si le podemos ayudar químicamente al sustrato para que esté desinfectado mucho mejor. Por ejemplo, ¿qué me ha funcionado a mí? Me ha funcionado el hipoclorito, peróxido de hidrógeno también para desinfectar estos sustratos. Me ha funcionado el vinagre. Entonces tendríamos que mirar según la cantidad de sustrato que queramos secar, qué porcentaje hay, también qué tipo de contaminación puede haber o cómo esté las condiciones del sustrato. Podríamos mirar qué tanto porcentaje de estos desinfectantes podríamos utilizar y garantizar que estén completamente secos antes de usarlos. O sea, que le aplique yo el desinfectante y darles ese tiempo, ese espacio, esas semanas para que cuando yo agarre el sustrato otra vez esté completamente seco y no tenga trazas del desinfectante, porque si no vamos a entrar a matar el micelio cuando vayamos a sembrarlo. ¿Y Bueno, cómo fuente, haces?
Perdón, Sí. ¿y cómo hacerlo? ¿Lo están mezclando permanentemente y el desinfectante se vaporiza? Pues No, hace lo que tiene que hacer y luego se evapora. sí, sí se evapora, pero hay desinfectantes que no tienen un proceso de evaporación tan rápido. Por ejemplo, el hipoclorito es un poco menos efectivo, pero se evapora muy rápido. Eso quiere decir que yo lo puedo aplicar y puede ser que a los 3 días ya esté completamente evaporado. Pero con el vinagre sí tengo que esperar más tiempo para que se pueda evaporar porque esta no es tan volátil. Entonces, si es por solarización, hay que esperar al menos una semana, darle una semana o semana y media para que el vinagre pueda estar totalmente fuera del sustrato. Yo lo aplico, yo primero pico, indispensable picar el sustrato para poder que entre más pequeña sea la partícula, que ahorita también lo vamos a mirar qué partícula es óptima para tener un sustrato, para hacer una mezcla, entre más pequeña sea la partícula, más facilidad vamos a tener de que se seque, que puede estar de 2 a 3 centímetros. Si está en ese tamaño o de 5 puede ser, nosotros podemos ayudarle al sustrato que se seque más rápido, pero si digamos nosotros recibimos el bagazo de caña como sale, pues va a ser mucho más lenta el secado. Y lo mismo cuando aplicamos el desinfectante. Entonces esparcimos el sustrato por todo el espacio que tengamos disponible, aplicamos el desinfectante, lo volteamos una vez como para garantizar que el desinfectante esté en todo el sustrato y ya lo dejamos secando. No hay que hacerle más volteos, pues yo no lo hago más, yo no lo manipulo más. Después de aplicar el desinfectante, trato de manipularlo lo menos posible para que precisamente el producto haga su efecto. Y solamente lo manipulo ya cuando lo voy a utilizar. Muy bien. Listo. Entonces, no, la anterior, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar de las fuentes de nitrógeno. Las fuentes de nitrógeno son muy importantes porque de aquí es donde el hongo va a sacar su energía, de aquí es donde el hongo va a sacar también esas partículas proteicas para poderlas incluir. Eso quiere decir que a mayor porcentaje de nitrógeno que nosotros hagamos en nuestra mezcla, es mucho más probable que el hongo tenga más porcentaje de proteína a la hora de hacerle un bromatológico. No quiere decir pues que vamos a echar el nitrógeno pues a full, no, porque cuando se le aplica mucho nitrógeno, lo que hace es que empiece a haber mucho amoníaco, empieza a haber procesos de fermentación mucho más rápido y se nos puede dañar el sustrato. Entonces, tenemos que ser como equilibrados en esta parte y aparte que el hongo va a preferir siempre más las fuentes de carbono que las de nitrógeno. El nitrógeno lo agregamos es para que ellos tengan como esa parte de energía, esa parte de proteína que necesitan para poder crecer, para poder que haya más producción. Entonces, como fuentes de nitrógeno tenemos la torta de soya, que sabemos pues que es un producto que sale del proceso que se le hace a la soya para sacar su producto principal y esto es como el descarte, pero esto tiene más del 40% de proteína, aporta más del 40% de proteína, entonces se utiliza también para la alimentación animal. También tenemos el pasto es muy buena fuente de carbono y de nitrógeno, por eso lo volví a colocar allí. Tenemos el salvado de trigo y tenemos el maíz, que el maíz lo vamos a utilizar preferiblemente en grano y hidratarlo 12 horas antes o si se puede un poco más para que el grano esté totalmente turgente. Entonces, esta humedad que nosotros le vamos a agregar al grano en esas horas, la tenemos que tener en cuenta. Pesamos antes de echarle agua, antes de sumergirlo en el agua, lo pesamos para saber cuánto le vamos a agregar y que sería pues el porcentaje que tengamos en la formulación, lo sumergimos en agua y lo dejamos esas horas y permitimos que el grano absorba toda el agua. Después lo volvemos a pesar para poder calcular cuántos litros de agua absorbió para restárselos al agua total. Listo, entre más blandito, por así decirlo, que el maíz, mucho mejor porque al hongo le va a dar más facilidad para poderlo descomponer. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Bueno, fuentes de energía, podemos tener la miel, el azúcar o la melaza. Pues sabemos que la miel sería muy costoso utilizarla en los procesos de producción, igualmente el azúcar, pero pueden haber campesinos que tengan la miel porque tienen una apícola, pues de ellos, entonces
de pronto la miel que se descarta o los pedazos de colmena pueden servir como fuente de energía, entonces pues lo menciono ahí. Algunas personas que pueden tener la posibilidad de tener este producto y ya pues el que todos conocemos también y el que nos ha servido a muchos es la melaza. Con la melaza yo tengo una contradicción y es que en zonas donde haga temperaturas altas, por ejemplo, yo estoy ubicado en Amagá, Antioquia. Cuando yo empecé a utilizar la melaza, acá estaba en épocas de lluvia, que fue más o menos en mayo, pero cuando cesó la época de lluvia y empezó la época de calor, un calor intenso donde prácticamente no llovía durante días, las temperaturas empezaron a subir a 32 grados al mediodía. Entonces, cuando yo utilizaba la melaza, eso era fermentación fija. Entonces, tenemos que tener cuidado también en qué zona se puede utilizar la melaza. No se puede utilizar en todos los lugares. E incluso yo para evitar que la melaza se me fermentara, yo estaba haciendo sustrato después de las 10 de la noche. O sea, prácticamente estaba trabajando nocturno y tenía el mismo resultado. A la conclusión que llegué es que por el solo hecho de que el medio ambiente esté en una temperatura alta, más alta de los 25, 26 grados, ya va a haber probabilidad de que la melaza se nos fermente, nos perjudique el sustrato. Entonces, tenemos que tener cuidado con que aunque es muy bueno utilizarla, no sirve para todos los lugares. Y si vemos de pronto que alguien está utilizando melaza, hay que mirar en qué temperatura se mueve, porque digamos no es lo mismo, por ejemplo, Caldas, que está aquí pegado de Amagá, pero que hace un frío impresionante, a Amagá, que sí es más caluroso. Entonces puede que los productores de allá de la zona de Caldas les dé facilidad para utilizar la melaza, pero a mí no me funciona. Entonces por eso cada producción es como un mundo diferente y hay que trabajar conforme a lo que nosotros tenemos. Bueno, ¿Y qué vamos pasa para... cuando a un cultivo no se le coloca ninguna de estas fuentes de energía? Pues, sino que estas fuentes de energía se utilizan más que todo para ayudar la activación del hongo y para que el micelio pueda tener como esa ayuda para que se pueda esparcir más rápido en el sustrato, ¿cierto? Ujú. Es como ese empujoncito que uno le da. Inclusive estos productos no se recomienda utilizarlo más del 1% total de la formulación. Entonces, no es que pase algo malo, no pasa nada malo, simplemente que es como una ayuda que uno le da para que pueda, para que pueda haber mejores producciones y para que ayude también al micelio en esa etapa de crecimiento. Ok, gracias. Listo. Próxima. Sí, por favor. Bueno, los reguladores de pH tenemos el talco, pues que económicamente me parece inviable, pero pues hay personas que lo pueden utilizar, tienen la facilidad de utilizarlo. El yeso, que es uno de los más utilizados, y la cal. La cal, pues he utilizado cal agrícola y la cal de construcción y me ha funcionado un poco mejor la cal de construcción porque la agrícola tiene partículas muy grandes, como vienen con minerales también, entonces estos minerales al diluirlos con agua pues no se van a diluir tan fácilmente. Entonces me ha gustado mejor trabajar con la cal de construcción que la agrícola. De igual manera, he utilizado también la cal agrícola y no he visto que perjudique la producción como tal, sino que se dificulta un poco más en que esas partículas se disuelvan. Lo otro, bueno, eso lo vamos a mirar después, los porcentajes de inclusión de cada uno. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Una parte importante que me olvidó mencionar es que el pH debe de estar, el sustrato debe de estar en un pH lo más neutro posible. Entonces, la adición de esta cal va a depender de qué tanta acidez o tanta basicidad tenga nuestro sustrato. Por ejemplo, vemos en el primer recuadro donde tenemos tres puntos, que es el carbono, nitrógeno y el regulador de pH. Entonces, el carbono yo lo recomiendo utilizar de 75 a 80%, el nitrógeno de 15 al 20% y el regulador de pH de 2 al 0,5%, o al contrario, del 0,5% a 2. ¿Qué pasa con este regulador de pH? Si nosotros utilizamos 2% sin tener un medidor de pH, sino porque sí, lo que va a pasar es que al micelio le va a costar más colonizar, le va a costar mucho más colonizar. Entonces nosotros podemos pasar
de tener una buena semilla muy activa y pasar una semana completa y la semilla todavía ahí como quedadita, quedadita. Puede ser porque hay una gran inclusión de la cal. Entonces, como nuestro sustrato de pronto puede tener una basicidad alta o está sobrepasando pues ese nivel de neutralidad del pH, lo que va a pasar es que nosotros al agregarle 2% de cal, la vamos a basificar del todo. Entonces al hongo pues eso no le va a agradar mucho para su crecimiento. Entonces yo recomiendo utilizar 0,5% mejor. Me ha funcionado mucho mejor ese 0,5% para que lo tengamos en cuenta y cuando vayan a hacer pruebas piloto o vayan a evaluar de pronto formulaciones, intenten evaluar con el 0,5% de cal primero. Y después, a medida que si tienen cómo medir el pH, pues mucho mejor. Ahí determinan el porcentaje exacto. Pero si no, comiencen a trabajar con el 0,5% y después revisan cómo les va aumentando los porcentajes. Bueno, em, tuve la oportunidad también de hacer, de tomar el curso con Casa Orellana, el curso virtual, y también tuve la oportunidad de tomar el curso con el SENA sobre producción de hongos. Y en ambos, pues uno puede recolectar información muy importante de ambos cursos que nos pueden ayudar a nosotros a tomar decisiones como más certeras, ¿cierto? Una de las cosas es, por ejemplo, la relación de carbono-nitrógeno que nosotros debemos de analizar en, en nuestro sustrato. Entonces, en el curso que se realizaba en el SENA, hablaban un poco de eso. Hablaban de que nosotros tenemos que tener los componentes de cada material, tenemos que sacarle su porcentaje de nitrógeno y su porcentaje de carbono. Entonces, por ejemplo, en este segundo cuadro, nosotros tenemos que el bagazo de caña, cuánto exactamente me aporta el bagazo de caña a mi sustrato de nitrógeno y cuánto exactamente me aporta de carbono. ¿Cómo podemos ver esto? Lo podemos ver en artículos científicos donde de pronto den el bromatológico, podemos buscar en Google bromatológico del sustrato y les va a aparecer los porcentajes de carbono y de nitrógeno. Entonces, por ejemplo, la serrín, ¿qué porcentaje de nitrógeno me aporta y qué porcentaje de carbono me aporta? Lo mismo el salvado, el pasto y la torta de soya y la cal. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos estimar unas cantidades en porcentaje y pues por medio de esta tablita también que nos ayuda a hacer los cálculos, podemos tener un porcentaje en kilos de nitrógeno que me está aportando el sustrato y un porcentaje en kilos de carbono que me está aportando el sustrato. ¿Cuál es el punto ideal? El punto ideal es tener una relación carbono-nitrógeno de 30 a 1, o sea, 30 carbono por cada 30 carbono, un punto de nitrógeno. Entonces, nosotros haciendo esta evaluación de sustrato, vamos a poder como mirar qué tan cercanos estamos nosotros a ese punto de carbono-nitrógeno. Un punto muy importante es que yo he hecho evaluaciones en mi temperatura, en mis condiciones ambientales, con una relación carbono-nitrógeno de 30, pero noté que había una tendencia a la fermentación aún después de pasteurizar, que ahorita vamos a ver los tiempos de pasteurización. Y pues a pesar de que aumentaba los tiempos de pasteurización, tenía el mismo resultado. Entonces decidí pues como agregarle extractores a la zona de incubación como para evitar esto, o sea, tomé varias medidas y me di cuenta que es que en algunos lugares no funciona tener una relación carbono-nitrógeno de 30. Entonces, lo que yo hice fue empezar a aumentar ese porcentaje, empezar a bajarle la cantidad de nitrógeno y empezar a subirle un poco la cantidad de materias primas que utilizaba con carbono, sin ir a dejar pues como ese porcentaje de nitrógeno tan importante. Entonces decidí dejar la relación carbono-nitrógeno en 40. Decidí dejar la relación carbono-nitrógeno en 45 y 40 y he tenido mejor resultado en la parte de incubación, mucho mejor resultado. He tenido mejor colonización, no ha llamado tantas plagas, ha sido mucho más fácil de sostener de alguna manera la producción en la zona de incubación con respecto a los olores.
porque los olores pues nos van a llamar la mosquita, los olores también a estas proteínas van a llamar la hormiga, entonces la hormiga rompe la bolsa, después se mete la mosquita, pone los huevitos y cuando menos pensamos tenemos en nuestro cuarto de incubación unas bolsas llenas de gusanitos comiéndose el micelio. Entonces, O sea que, te- profesor, en vez de 30, 70, 45, 55 más o menos, ¿cómo, perdón? entre carbono y nitrógeno, en vez de 30, 70, entre 45 y 55, un poco más pares, ¿cierto? ¿Es eso lo que estás diciendo? No, realmente lo que yo me refiero es que primero tengamos en cuenta cuánto porcentaje de nitrógeno nos aporta los materiales y cuánto porcentaje de carbono para que podamos Ujú. tomar decisiones más acertadas. Entonces, en la relación carbono-nitrógeno, yo diría que utilizarla que nos dé 40 puntos, que nos dé 40 puntos en la relación carbono-nitrógeno. Entonces, Ujú. en esta tabla me dice, en los primeros en los primeros tres recuadros nos aparece porcentaje de nitrógeno y porcentaje de carbono en bromatológico de cada uno de los materiales. En la cuarta columna tenemos la cantidad en porcentaje que agregamos de cada material. En la quinta vamos a tener la cantidad de inclusión en kilos, o sea, esos porcentajes a cuánto me equivale en kilos. En la sexta vamos a tener la cantidad de nitrógeno en kilos que me va a aportar esa cantidad de sustrato de materia prima que seleccioné. Y en la otra me va a aparecer en kilos cuántos kilos me aparece de carbono. Entonces, nosotros haciendo la división entre carbono dividido nitrógeno nos da un porcentaje de relación carbono-nitrógeno. Entonces, eso nosotros debemos de hacer este cálculo y mirar qué más nos funciona en la finca. Entonces, ese punto de carbono nitrógeno, a mí me ha funcionado tenerlo de 40 a 45. Después de hacer Ujú. cálculos de 40 a 45, que corresponde a esa tablita de arriba que les acabé de dar, que tenga 75-80% de carbono, de nitrógeno que tenga el 15 al 20% y que tenga un regulador de acidez del 0,5 al 2%. O sea, si ustedes siguen de pronto esta relación en esos rangos, pueden ir experimentando en sus fincas cuál es la relación en estos, con base en estos porcentajes que les funciona más. En la tabla de arriba yo me refiero a fuentes de carbono y a fuentes de nitrógeno. Listo. Es como si de pronto no tienen la facilidad de hacer los cálculos para estos cuadros y tener pues como la información más acertada, podrían basarse en este cuadrito de arriba pequeño de los porcentajes de inclusión según las fuentes. Fantástico, gracias. Sí, bueno. ¿Continúo? Sí, por favor. Ah, bueno, otra cosa. Nosotros, bueno, en algunas asesorías que he podido realizar también, nosotros, bueno, yo me enfoco en la formulación del sustrato. O sea, saber en qué zona de vida están, cómo tienen las condiciones y qué sustratos tienen disponibles. Y a partir de allí, yo los apoyo en realizar estos cálculos. Inclusive yo este documento, pues yo se los entrego a los productores y se los explico para que ellos puedan hacer también sus formulaciones un poco más, de manera más exacta y más fácil. Y según eso, ya nosotros hacemos como la formulación que más le convenga a la persona en la zona donde está, porque como les mencionaba desde hace rato, para todas las fincas puede ser diferente. Para todas las fincas la formulación puede ser diferente por las condiciones de la infraestructura que tenga, por las condiciones ambientales, entonces puede variar. Entonces a mí me gusta cómo hacer la formulación para cada persona, cómo le funcione, cómo mejor le dé resultado a esa persona con sus condiciones en particular. Muy importante. Bueno, los puntos claves del sustrato, tener un tamaño de 2 a 3 centímetros máximo de la partícula, evitar suciedad, evitar que de pronto tengan pedazos de cemento, no sé, o de cabulla, o pedazos de costal, o pedazos muy grandes de pronto de madera. Bueno, el tercero es homogeneizar de mayor a menor. O sea, los de mayor partícula los echamos primero y vamos echando los de mayor partícula hasta que llegue a la menor partícula. ¿Para qué? Para que cuando podamos revolver
la partícula pequeña se pueda incluir más fácil en todo lado y sea más fácil como homogenizar, mezclar. Bueno, a medida que se va haciendo el sustrato, a mí me gusta agregar el agua. Por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo cojo y preparo todo el sustrato de material grueso, le aplico X porcentaje de agua del total y después le agrego los pequeños y le vuelvo a aplicar agua. Después lo mezclo y así me ha quedado mucho mejor homogenizado el sustrato. Bueno, el sustrato debe quedar bien compacto y bien sellado para poder que se pasteurice. Bueno, la compactación también es relativa. Si nosotros tenemos materiales de pronto muy pequeños, partículas muy pequeñas, ella por su solo peso y por el agua se va a compactar solita. Entonces nosotros en esos casos que tengamos partículas muy pequeñas en el sustrato, debemos evitar compactar tanto con el puño. ¿Por qué? Porque si compactamos mucho con el puño, después a la hora de sembrar, el micelio va a crecer alrededor del sustrato, pero internamente no va a crecer porque no le está llegando oxígeno y porque el micelio no puede penetrar esas paredes, o sea, va a tener poca oxigenación. La idea es que el sustrato se vea que puede hacer intercambio de oxígeno. Por eso la partícula no debe ser menor a 2 a 3 centímetros tampoco. Pero si tienen materiales muy pequeños, pues considerar esta recomendación, que no lo vayan a compactar. El solito por el agua se les va a compactar. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, por favor. La pasteurización. La pasteurización es ideal utilizarla entre 3 a 4 horas a partir de que el sustrato, de que la bolsa llegue a 90 grados. O sea, cuando nosotros medimos, debemos de medir la temperatura de la bolsa por medio de un huequito de la tapa arriba. Tenemos que medirlo para que nos dé 90 grados. A partir de ese tiempo, nosotros empezamos a contar las 3 o 4 horas, según cómo les funcione. Yo antes de utilizar partículas más contaminadas como fue el bagazo de cáñamo y el pasto, que vienen pues con un alto porcentaje de contaminación de otras estructuras microbiológicas, yo he estado pasteurizando a 3 horas, pero pues como incluye estos materiales, ya la subí a 4 horas para evitar que estos hongos o estos materiales ahí presentes en estos sustratos me perjudiquen o se contaminan. Y sin embargo, no falta el tubular que por X o Y razón, pues tenía una partícula muy grande, muy gruesa, y ese no se alcanzó a pasteurizar bien, esa partícula como tal. Entonces por ahí viene tricoderma, por ejemplo. Entonces, este punto de pasteurización es muy importante, tener las bolsas bien selladas, que no hayan bolsas rotas, porque el vapor pues está en contacto con toda la caneca y así sea vapor, en algún momento se va a enfriar. Antes de nosotros sacarlos de la caneca debemos permitir que se enfríe un poco, se va a enfriar, entonces ese vapor ya tibiecito, donde puede tener contaminación, puede entrar en la bolsa. Entonces la bolsa tiene que estar totalmente sellada y sin agujeros. Hay varios tipos de pasteurización, que es la pasteurización térmica, que es pues esta que vemos acá con la caneca. Tenemos también una pasteurización que es por medio de inmersión, sumergir en agua con cal o con algo que dispare el pH a límites de basicidad. Y fermentación anaeróbica, que la fermentación anaeróbica pues no he tenido la oportunidad de verla, pero sí sé que se puede realizar y es teniendo una caneca, se le coloca el sustrato, se le pone un tubito para que respire, pero ese tubito lo conectamos con agua para que el oxígeno que caiga en el agua y no pueda devolverse a la caneca. Y de esa manera pues puede haber la fermentación anaeróbica. Eso lo utilizan mucho en café. Lo utilizan mucho en café esa fermentación cuando se va a hacer cafés especiales. Bueno, nosotros podemos tener un fogón o podemos hacer un fogón por medio de acerrín, como lo ven en la foto que está más arribita al lado del título. Entonces, ¿qué materiales debemos de tener? Termómetro de punzón, al menos de 30 centímetros, el sustrato bien empacado, el fogón, agua, la caneca, la rejilla que vamos a colocar adentro de la caneca para que sirva de soporte para el sustrato y un reloj, un temporizador. Entonces, ¿para qué la rejilla? La rejilla es para que el agua no esté en contacto con las bolsas. Entonces, nosotros ponemos una rejilla a doce o a 13 centímetros más o menos de la base de la caneca con paticas y vamos a llenar el agua más abajo de esos 13 centímetros. Entonces, el sustrato nunca va a estar en contacto con el agua, pero ella con el calor se va a evaporar y nos va a pasteurizar como tal las bolsas.
En cada caneca pueden estar entrando unos 20 a 21 tubulares de 2,5 kilos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Inoculación. En la inoculación es el proceso de adición de semilla en la bolsa. Entonces nosotros tenemos varias opciones de inoculación. Nosotros podemos tener, digamos, una herramienta que nos permita echar la semilla en la mitad de la bolsa. Eso ayuda mucho porque vamos a poder tener semilla alrededor y vamos a poder tener semilla en el centro que se va a esparcir. Entonces la colonización total del tubular va a ser más efectiva. Pero si no, pues lo hacemos como tradicionalmente todo lo hacemos, que es regar la semilla 20 gramos por bolsa, por kilo, 20 gramos por kilo se utiliza, y esparcimos la semilla alrededor de la bolsa lo más esparcida posible y ya esperamos pues que el micelio mismo vaya entrando a la mitad de la bolsa. Bueno, ¿qué es importante tener aquí en cuenta? La temperatura del sustrato, pues tiene que estar a máximo 30 grados para que la semilla no se vaya a quemar, pues con un sustrato bien caliente. Por eso hay que dejar que se enfríe a temperatura ambiente. El micelio, la temperatura del micelio, si está en nevera, pues debemos considerar sacarlo unos 2 o 3 días antes para que él vaya cogiendo por sí solo la temperatura ambiente y se pueda activar, para que no esté en ese estado de latencia y que la semilla esté totalmente colonizado y sin contaminaciones, sin colores extraños. Bueno, lo tercero es el aseo y la desinfección. Para tener estos procesos, nosotros tenemos que tener en cuenta unos procesos de aseo y desinfección absolutamente rigurosos de hacer, inclusive en la zona de sustrato que no lo mencioné, nosotros debemos de tener eh, protocolos de aseo y desinfección. Cada vez que terminamos de preparar sustrato, barrer, lavar con jabón y desinfectar todo el espacio, ya sea con amonio, con peróxido de hidrógeno o con hipoclorito, ojalá hacer rotación de los desinfectantes, pero al menos que cada zona que nosotros utilicemos después de utilizarla, jaboncito y desinfectantes. Si vamos a tener visitas, después de las visitas, pegarle una desinfectadita a las zonas donde pasaron las personas, en lo posible, pues no le vamos a meter desinfectante a la zona de fructificación, pero tener todos los elementos. Si una persona va a entrar a nuestra producción, que tenga su bata, su tapaboca, su cofia, y que podamos tener como desinfectarle los pies. O sea, los pies no, la suela de los zapatos como tal. De pronto tener alcoholcito, entonces tener como todas esas precauciones. Y una vez finaliza la visita, pues pegarle una desinfectadita por donde hayan estado. El cuarto, ahorita vamos a hablar de incubación, porque yo desinfecto, por ejemplo, los cuartos de incubación periódicamente. Entonces esto nos va a garantizar a tener una inocuidad mejor. Lo mismo en el lugar donde vamos a inocular, ese lugar tiene que estar absolutamente cerrado. Va a hacer mucho calor cuando sembremos, pero es mejor que haga calor a que se nos contaminen las bolsas, que todo el trabajo que lleva, toda la plata que se invirtió. Es mejor pasar un ratico de calor que de pronto perjudicar nuestra producción por ese detalle. Entonces, que pueda estar totalmente cerrado para que cuando nosotros le metamos el desinfectante, todo quede desinfectado. Otra cosa, no nos vamos a meter a sembrar, inmediatamente terminemos de desinfectar. Vamos a hacer el lavado, la desinfección y le damos un tiempo de media horita, 45 minutos a que la carga del desinfectante baje un poco. Acordémonos que nosotros somos el recurso más preciado para la producción. Sin nosotros como cabezas de la producción y como mano de obra, pues muy seguramente la producción no va a dar los resultados que esperamos. Entonces, nosotros mismos nos tenemos que cuidar lo más posible para que estemos sanos, para poder atender nuestros proyectos como se deben. Los materiales, alcohol, mecheros, el micelio, el sustrato pasteurizado, una balanza y un dosificador para la semilla. También procurar que si tienen mesas de madera, pues ponerle un plástico encima que todo sea lavable y pintar la mesa con 3 en 1 también puede servir. Bregar a que las paredes estén pintadas con pinturas a base de aceite para que pueda facilitar su limpieza y no tener materiales de pronto externos a lo que no corresponda al proceso de inoculación.
Listo, no tener de pronto escaleras o no sé, o cogerlo de bodega, que porque hay espacio, no. Cada cosa en su lugar y que este espacio permanezca siempre lo más limpio posible. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Claro que sí. Gracias. Bueno, aquí vamos a incubación. Yo en incubación, más o menos 2 veces por semana, estoy aplicando desinfectante con una carga baja, dependiendo de la cantidad de tubulares, pues administro la dosificación. En los cuartos de incubación también recomiendo tener extractores. Es importante tener extractores para que el flujo de aire que pueda estar pasando por incubación, que debe ser poco, pero debe haber un flujo de aire, porque si no, pues el hongo al colonizar genera mucho CO2. Entonces, si en el ambiente hay demasiado CO2 y no hay oxígeno, pues puede perjudicar también el crecimiento. Y por el contrario, si hay mucho oxígeno, pues el hongo no se va a poder reproducir de la manera adecuada porque él necesita también ese CO2 para crecer. Entonces tiene que haber un equilibrio. Yo en las horas más calientes del día, yo trato de prender ese extractor para que pueda haber como ese recambio de aire, pero en las horas donde yo sé, o cuando llueve, o en la noche, que yo sé que de pronto puede haber un poco más de brisa, más de recambio de aire, em, no lo prendo, para que siempre haya pues como esa conservación de temperatura y de CO2 en el ambiente adecuado. Ojalá pudiéramos tener un medidor de CO2 también, es muy importante. Bueno, en todos los procesos, en todos los lugares donde tengamos nuestros tubulares, debe de haber un termogrómetro para poder saber la temperatura y la humedad relativa del ambiente. Entonces, en incubación, bueno, la incubación es el espacio donde se almacenan los tubulares después de que se inocula para el desarrollo adecuado del micelio. Entonces, nosotros podemos tener, pues como se ve en la foto, podemos tener 3, 4, 5 pisos. Lo importante es que estos lugares puedan estar adecuadamente ventilados. O sea, que los soportes, ya sea en guadua o en madera, tengan como tener un flujo de aire entre ellos. No estar completamente pegado a las paredes, ni tampoco tener pues como muy saturado el lugar de muchas bolsas para que quepan más, no, eso puede ser contraproducente. Ojalá que la bolsa no se esté tocando una con otra, ojalá. ¿Para qué? Para que cuando nosotros de pronto en una bolsa tengamos problema de contaminación, tengamos tiempo de sacarlo y no nos vaya a contaminar la otra bolsa. Y también me ha pasado que cuando juntamos mucho las bolsas, en los lugares donde está pisado una bolsa con otra, en esa parte es en el último lugar donde crece el micelio, porque no le está llegando oxígeno, porque está presionadito. Entonces, tengamos en cuenta eso también. La temperatura máxima para los cuartos de incubación debe ser 28 grados centígrados. La humedad relativa debe ser del 85%. Por eso es bueno, de pronto, si vamos a fumigar, no, perdón, a hacer aspersión con agua, procurar que el agua esté desinfectada, porque si nosotros vamos a hacer una aspersión con agua y el agua de pronto está contaminada, pues nos vamos a tirar todo el trabajo que llevamos hecho, porque esta agua va a contaminar los huequitos de los tubulares. Entonces siempre contar pues con un porcentaje de desinfectante, pero que no esté muy cargado de desinfectante y que no siempre sea el mismo. Debe de haber ausencia de luz y debe de haber muy poca ventilación, como ya se los mencionaba. Bueno, acá hay dos formas de hacer de hacer la inoculación y de colocar a incubar. Entonces, la primera, que a mí personalmente pues me ha dado mejores resultados, ha sido con colocarle el tubito con la servilleta. Entonces cogemos la bolsa, le ponemos un tubito en la parte externa, enrollamos la bolsa un poco y le colocamos un papel craft o puede ser una servilleta que no sea porosa, o sea, que sea lo menos porosa posible
para que el hongo pueda respirar. Entonces le colocamos la bolsita o el papel craft y se le pone el caucho para que lo sostenga. Entonces, entre menos porosa, mejor. Mejor para que haya menos riesgo de contaminación. Y ese va a ser el único, la única zona de intercambio de oxígeno para el tubular. También hay otro método que es hacerle cuatro huequitos por cara al tubular, huequitos pequeños, pero pues entre menos uno intervenga el tubular, mucho mejor, menos riesgo de contaminación. Entonces, pues he utilizado las dos formas. En diferentes épocas del año me han dado mejor resultado una que otra. Eh, entonces, pero definitivamente pues me casé con con la del papel. Se gasta más tiempo, puede que se gasten un poco más de recursos, pero es más efectiva. Se pierden menos los tubulares. Y en caso de que tengas una plaga, que Dios no lo quiera, puede que por temas de fermentación o por exceso de nitrógeno se te fermenten los tubulares en incubación y llame los moscos, va a ser menos probable que entren. Si tú tienes este método de siembra con el papel, así tú le haces unos huequitos pequeños. Y Entonces, el, sí, perdóname, y el tubular entonces fructificaría únicamente por la parte de arriba. no, hay personas que lo ponen, que simplemente le quitan el tubito y lo dejan fructificando en esa parte. O le dejan el tubito y lo dejan fructificando. Yo personalmente le quito el tubito para fructificar y le abro huecos Ok. como ya él colonizó, ya yo le abro los huequitos y listo. Y la otra pregunta que tengo es, la temperatura máxima son 28 grados, la mínima son más o menos 22, ¿cierto? Sí, correcto. 22 o hasta 20. Sino que lo que pasa con con la temperatura mínima es que lo único que nos puede perjudicar es que el tubular se demore más. Pero la situación con la temperatura máxima es que si sobrepasa la temperatura puede haber problemas de olores por el tema del nitrógeno. Ujú. Que se le aplica. Entonces, por eso es que yo hablo más de temperatura máxima que más de temperatura mínima, porque pues lo peor que puede pasar a una temperatura mínima Que es se que demore. se demore. Eso es lo peor que puede pasar, pero si se te sobrepasa de temperatura máxima, ahí sí puedes tener problemas de plagas y para erradicar esos moscos y las hormigas o lo que te caiga ya por esos olores, es un problema y como hay que bregar a no utilizar productos químicos Chicos. porque es un alimento, entonces dificulta todavía más. Ahí lo que habría que hacer sería sacar todos los tubulares de ese cuarto de incubación, hacerle un periodo de cuarentena, meterle insecticida químico para bregar a matar todo lo que haya ahí, sellar todavía más por las posibles entradas que hayan. Entonces es un proceso bastante complicado. Es mejor evitar. Así es. ¿Me Bueno, devuelvo o dejo esta diapositiva? No no, creo. deja, está bien. Vamos a la parte de producción. Entonces, una vez los tubulares, ahorita les converso sobre los tiempos, pues cuánto se me ha demorado a mí en cada parte, en cada etapa. También ahorita vamos a hablar un poco del tamaño de los espacios. Entonces, voy como dando estas partes generales y ya ahorita lo relacionamos con tamaños y con tiempos. Bueno, vamos a la parte de fructificación. En fructificación, nosotros la temperatura ideal sería 25 grados centígrados. Como les mencionaba también, en lugares donde la temperatura es más alta, por ejemplo, en la zona de nosotros, manipular este tipo de setas se vuelve un poco más retador que en lugares donde sea la temperatura óptima. Por ejemplo, en Cundinamarca, la temperatura en esos espacios, en la mayoría de las zonas de Cundinamarca, es ideal prácticamente, pero digamos en Antioquia es un poco más retador ese tema, es porque las temperaturas y los cambios climáticos son muy abruptos. Les doy un ejemplo. Yo aquí en Amagá he tenido temperaturas a las 12 del día de 20 grados centígrados y en época de calor he tenido temperaturas de 33 grados centígrados. Entonces es un margen abismal donde lo que tú haces para subir la temperatura no puede ser lo mismo que hagas
para bajarla y los dos son diferentes. Entonces, eso quiere decir que la estructura que yo tengo que tener tiene que permitirme manejarme en esos dos extremos. Por ejemplo, colocando, no sé, cortinas, así sea colocando de pronto en algunos espacios una malla un poquito más porosa, que no sea zarana al 70%, sino un poquito más grandecita para que permita la ventilación, hacer el manejo de plagas, por ejemplo, diferente también. En algunas épocas del año utilizar formulaciones bajos en nitrógeno por el calor. En otras épocas del año donde lo permita, utilizar formulaciones buenas en nitrógeno para aumentar producción. Entonces, ir acomodando como la producción a esas condiciones, porque así uno lo tenga bajo invernadero y con condiciones controladas. Si tú tienes un calor de 33 grados, téngalo por seguro que así usted esté bajo invernadero y tenga ventiladores, ese calor le va a golpear. Y así usted tenga, no sé, usted esté bien cubierto, esté con todas las de la ley y tienes una época de mucho frío, pues no te va a servir mucho. Tienes que entonces tener unos calefactores y cuánto vale el calefactor, cuánto vale la luz. Entonces hay que bregar a que cuando nosotros estemos planeando nuestra infraestructura, tener todos esos datos en cuenta para que después de haber hecho una inversión, no salga uno con que hay que comprar ventiladores, hay que comprar calefactor, hay que comprar tal cosa. No, desde que se planea la infraestructura, podemos tener en cuenta ciertos aspectos para ahorrar el mínimo valor y si realmente necesitamos extractores, que sea casi que por obligación que no, pero si podemos tener la opción de otras alternativas, hacerlas y no hacer un sobregasto en ese sentido, porque pues al fin y al cabo uno empezando lo que necesita es producir con lo mínimo. Así es. Sí, entonces eso es muy bueno. Sale mejor uno buscar, Planear. sí, sale mejor uno planear y buscar ayuda en esa planeación que uno coger como me tocó a mí planear y ya después de que planeé, construí, me di cuenta de algunas situaciones adversas y entonces saqué más plata. Métale extractor, métale no sé qué, tape aquí, compre más plástico. Entonces termina siendo uno, bueno, entonces ¿cuánto realmente me gasté? ¿Cuánto me estoy gastando realmente? Entonces es mejor uno tener ese acompañamiento en la planeación para evitar cometer errores al máximo. Pueden haber cosas que se salgan de las manos, pero no van a ser tantas no van a ser tantas y no se va a gastar uno tanto dinero como si las hace uno sin tener en cuenta varias cosas. Entonces, bueno, en la etapa de producción la temperatura óptima es de 25 grados, la humedad relativa, procurar que no baje del 90%, debe de haber presencia de luz, aquí debe de haber buena ventilación, hay que hacer revisión diaria, la cosecha se debe hacer en el momento adecuado, ahora la, vamos a ver unas foticos también, o no sé si aquí ya salen, bueno, no se ve muy bien, pero Sí, ya de pronto están un poquitico de las de abajo del centro, ya están un poquitico muy maduras. maduras, sí. Sí. De pronto te da para colocarlo en pantalla completa en el PowerPoint. Por favor, Mm, al ladito de donde se aumenta mm, a- mm, mm, mm. abajo, en la parte de abajo, en donde está como el regulador para ampliar o disminuir. No, no me hizo nada. No, Espérate, a ver. Ah, sí. Pongámosle aquí para que no se nos vaya tan grandísimo. No, poquito. no, entonces dejémoslo así. Sí, Bueno, yo ahí voy cacharreándole mientras tú hablas. hágale pues. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros sacamos los tubulares bueno, listo, así la ampliamos simplemente y miramos. Por ejemplo, estas setas están Míralo. hay algunas que están sobremaduras y hay algunas que pueden que están ya en su punto. Entonces, ¿qué pasa con las setas sobremaduras? La situación es que cuando las refrigeramos nos van a durar menos, nos van a durar menos.
Otra cosa que puede perjudicar esa conservación, que ahorita, bueno, ya lo estamos hablando, es también el exceso de agua. Entonces hay que regar aquí antes de cosechar, no podemos regar. Tenemos que cosechar la seta de un día para otro, no lo más sequita posible, pero sí que no tenga exceso de agua, porque cuando lo vamos a transportar o cualquier cosa, esas setas van a llegar vueltas a un caldo o van a llegar bien malas. Entonces, muy maluco perder un cliente por un detalle tan Mm, manejable, ¿cierto? mm. Bueno, entonces, bueno, estaba hablando sobre salir de incubación a salir a fructificar. Yo no recomiendo un trabajo mecánico para que las setas produzcan, o sea, no recomiendo darle golpe a los tubulares. Lo que pasa con esos golpes es que uno lo que hace es dañar la estructura del tubular que ya está colonizado, daña la estructura del micelio y al micelio se va a demorar todavía más en colonizar otra vez lo que uno rompió por esos golpes innecesarios. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Recomiendo que la presencia de luz y la presencia de ventilación tiene que ser mucho más que cuando estaban en incubación. Entonces, como ya que estamos sacando los tubulares, ya el hongo por sí va a tener un estrés. Entonces se va a poner un poco más blanco, se va a empezar a estresar, se va a empezar a estresar. Entonces, lo ideal es que nosotros, el solo hecho de sacarlo de incubación a fructificación ya represente un estrés para el hongo para que pueda fructificar. Por ejemplo, yo le doy 21 días en incubación, lo saco, el hongo, a mí el tubular no me sale 100% blanco como está en la foto, no, pero me sale totalmente colonizado. Cuando yo lo saco y le doy acceso a más aire, lo que hace el tubular es que se empieza a poner blanquito, blanquito, y yo no le echo agua por ahí por 3 4 días. Cuando yo lo veo así ya blanquito, blanquito, le empiezo a estimular con agua. Ellos cuando sienten lluvia, ese es el indicador para que ellos puedan saltar a su fase reproductiva, que ya es sacar la seta como tal, entonces empiezan a sacar primordios. O Yo sea no le... que tú lo sacas antes de que salga el primordio. Sí, claro, no, Ok. sí. En caso de que a uno le salgan primordios en incubación es porque algún error estamos cometiendo. En incubación por ningún motivo debe haber primordios. Por ningún motivo. Yo, como les digo, saco el tubular no totalmente blanco, pero sí colonizado totalmente. Pero cuando yo lo saco, la semilla está más bien tímida, el tubular se ve incluso un poquito oscurito, pero una vez de que lo saco 3 días después, se pone totalmente blanco, porque esa entrada de oxígeno tan abrupta, ya yo le abro más huequitos, esa entrada de oxígeno tan abrupta ya le está diciendo a la Z, hey, tenemos que ya afianzarnos y nos tenemos que reproducir porque estamos corriendo peligro. Entonces ya ahí es donde ya empieza a sacar primordios. Entonces ese es como el estrés medioambiental que yo le doy a los tubulares para que puedan producir. Porque tú dices bajo ningún motivo, porque se contamina la sala de colonización, porque no hay una buena cosecha, porque bajo ningún motivo deben salir primordios en la sala de colonización. Bueno, en la sala de incubación es ¿De porque acuerdo? Sí. eso, lo que pasa es que al salir los primordios, bueno, nosotros en nuestra producción lo ideal es no tener insectos, pero no falta, ¿cierto? Uno no puede trabajar bajo pensamiento de que todas las condiciones van a ser ideales porque le cae uno cualquier cosa, entonces ya se echa uno a morir. Entonces tiene uno que trabajar pensando en que va a tener situaciones adversas para poder saber cómo las va a controlar. En Ujú. caso de que uno tenga primordios en incubación y te caiga un insecto, ese insecto se te va a proliferar por todo ese cuarto. Sí. Primero. Segundo, si te sale en incubación primordios, te van a salir un ramillete súper grande, pero no te va a crecer mucho, porque el oxígeno no es el adecuado, porque la humedad no es la adecuada, porque la ventilación, pues, o el oxígeno, sí, lo que no era adecuado, la luz no es la adecuada tampoco. Entonces, el hongo no va a sacar su máxima producción. Si a ti te salieron primordios en incubación, ahí mismo hay que sacarlos, porque si uno los deja otro día, al otro día ya prácticamente la primera producción, que es la más importante de ese tubular, ya se perdió. Ya se Ok. perdió, sí.
Bueno, vamos a la otra diapositiva, por favor. ¿Es esa, cierto? Sí. Sí, de pronto le podemos bajar un poquito el tamaño a la diapositiva, que quede por ahí en 80 o en 75. Ahí donde tienes el cursor abajo, donde dice 100%. Es, ¿Muy bueno, pequeña? no, yo creo que está bien. Bueno, vamos a hablar de la post cosecha. ¿Qué pasa con la post cosecha? Lo que les mencionaba de tener una seta adecuadamente cosechada, de no recogerla cuando las setas estén pequeñas, ni tampoco cuando las setas estén sobremaduras. El hongo crece muy rápido, el primordio se desarrolla muy rápido. Entonces, cuando tú ves primordios, casi que a los 3 días ya tienes la seta. Mm, Casi a los 3 días ya tienes la seta. Entonces, tener muy en cuenta esos tiempos, estar observando mucho. Las primeras veces, pues, de pronto uno peca por cosecharlas antes o cosecharlas después, hasta que uno ya va cogiéndole el punto ideal. Hagan pruebas en nevera, miren a ver cómo se les comporta, para que ustedes también puedan saber cuál es el punto ideal de la cosecha. Lo ideal es que el sombrerito ya esté bajando, o sea, que ella empieza y que su sombrerito ya esté formado y esté abajo, que el sombrerito por todo su alrededor esté uniforme, no esté corrugado ni esté como irregular, que esté uniforme y que la seta no se sienta tan dura. O sea, que cuando tú tocas los primordios, son muy inflexibles, no son flexibles, o sea, son muy duritos. Pero cuando tú tocas la seta que ya está, ella se mueve un poquito, o sea, ya ella misma está diciendo que ya puedes cosecharla. Un tema de sobremadurez, cuando ya las setas empiezan a sacar como un velito blanco por el sombrero. Eso puede ocurrir en cuestión de horas. Tú por la mañana las ves bien y por la tarde ya tienen el sombrerito con esas cifras. Entonces, es ideal siempre por la mañana revisar qué hay para cosechar y qué no. Y cosechar todo lo que haya. Cosechar todo lo que haya. Así de pronto uno ve, de pronto esto está para la noche. Bueno, si puedes cosecharla en la noche, la cosechas. Pero si no, cosechela en la mañana y empiece a regar de una en la mañana, siempre bregar a regar, que esa humedad relativa siempre esté por encima del 85%. Bueno, en esta área de post cosecha, pues también tenemos que tener un área libre de contaminación, donde no hayan insectos, donde no haya pues ningún tipo de material que nos pueda contaminar una conserva para hacer. Tratar de que el lugar de deshidratación no esté en el lugar donde nosotros empacamos las setas frescas, porque el deshidratador o los lugares donde se deshidrata tienen un olor muy particular, puede que llame a algunos insectos, si lo tenemos muy artesanal, entonces que no esté en el lugar donde deshidratamos las setas. Y si está en el lugar donde deshidratamos es porque hay un deshidratador o un equipo que nos ayuda a eso. Listo, que no sea tan artesanal en caso tal de que compartamos la post cosecha con este deshidratado. Bueno, em, las setas pueden suponer un alimento principal pues para el ser humano y también pueden ser un suplemento, por ejemplo, para hacer, no sé, eh, con proteínas, las que utilizan en los gimnasios, por ejemplo, se puede hacer a base de orellanas. Tener muy en cuenta que la seta en fresco no sobrepasa el 15% de proteína. La proteína solamente se sobrepasa cuando está eh, deshidratada. Ella puede alcanzar 30%, 40% de proteína si está deshidratada. ¿Listo? Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta. Eh, el tubular cuando se descarta, cuando pasan los 2 meses, ahorita vamos a ver los tiempos de producción, nosotros lo podemos utilizar para alimentación animal también. Entonces, esos tubulares, por ejemplo, para los cerdos, para las aves, bien organizadito,
y con una materia de sustrato que sepamos que no le va a hacer daño al animal, se lo podemos suministrar, porque ese solo micelio tiene muy buenas fuentes de, de minerales, de vitaminas que les puede ayudar a los animales también como suplementación alimenticia. También experimentemos con sabores, saquemos conservas de pronto que no estén en el mercado, miremos qué hay en el mercado, qué vende fulano, qué vende el otro y mirar qué nos podemos inventar para que podamos ofertar al mercado eh, un producto innovador, que eso es lo que todo el mundo busca, porque pues donde no haya competencia es donde uno puede abarcar ese mercado. Entonces, buscar como esas opciones o de pronto hacer uniones con otros productores para sacar conservas, pero ya más a nivel industrializado, por ejemplo. Entonces, de pronto, a los que pueda apoyar en ese proceso, también los puedo acompañar. Como les dije, pues yo estoy muy enterado de la parte de alimentos y de lo que son las etiquetas, de lo que son las formulaciones, los trámites con el INVIMA también para poderle vender a lugares más especializados como son Éxito, como son almacenes de cadena que te van a pedir un registro INVIMA y unas formulaciones que cumplan con la normativa. También los puedo acompañar si necesitan en ese sentido y para la aplicación pues también de regulación dentro del lugar que estén haciendo la conserva, porque pues el INVIMA los iría a visitar también. Entonces, les podemos apoyar en eso. Bueno, vamos con los tiempos del proceso. Los tiempos del proceso son, entonces, nosotros preparamos el sustrato, después de preparar el sustrato, pasteurizamos, después de pasteurización, sembramos. Una vez sembramos, ese mismo día pasa a incubación. La incubación va a estar de 20 a 28 días. Depende de la zona donde uno esté. Puede que se demore más si es un clima muy frío, puede que se demore menos si es un clima más bien cálido. El punto es saber cuándo la semilla ya está, cuándo el tubular ya está totalmente colonizado. Eh, la salida a fructificación, como les explicaba, yo lo saco a los 20 días y los dejo una semana para que se pongan totalmente blanquitos. Después de esa semana, ya mis tubulares empiezan a sacar primordios. Yo le estoy hablando dentro de lo que me pasa a mí en la producción, pero en muchas producciones he visto que sacan los tubulares absolutamente blancos desde incubación. Entonces puede que les den más tiempo. Bueno, lo ideal es que esté totalmente colonizado, totalmente colonizado. Bueno, lo tercero es que dura aproximadamente 2 meses produciendo 3 oleadas principales. Entonces, el rendimiento del tubular, o sea, la cantidad de gramos que vamos a sacar por tubular en esos 2 meses, va a depender de un triángulo de 3 aspectos. Entonces, nosotros imaginémonos un triángulo y en la parte de arriba vamos a tener la genética, en la parte izquierda vamos a tener el manejo y en la parte derecha vamos a tener la nutrición. Esto se aplica para animales, se aplica para plantas, se aplica para todo. Entonces, la genética, ¿qué es? El micelio. Tienen que buscar proveedores de semilla que sean confiables y que les den garantía del producto, que tengan ojalá una trazabilidad, que sean de un laboratorio confiable, que ustedes vean que sí les están produciendo la semilla que es y que tienen una trazabilidad, que sepan que manejen los lotes, que manejen la generación de semilla que están entregando, que manejen también la clasificación, que manejen todo, que manejen una bolsa adecuada, o sea, que ustedes les dé confianza a ese laboratorio para comprar. Tienen que procurar eso. El manejo. El manejo es todo lo que nosotros operativamente y administrativamente podemos hacer. Las aspersiones, el aseo y la desinfección, cumplir con nuestros tiempos según el lugar donde estemos, según la temperatura, según todo, cumplir con esos tiempos. El manejo adecuado, digamos, de la post cosecha, de tener las precauciones con el sustrato, lo que conversábamos, todo eso, todas esas cosas, tenerlos muy en cuenta, todo eso entra en el manejo. Y lo tercero es la nutrición, el sustrato.
¿Qué le estamos dando al hongo? Lo que se está comiendo el hongo sí lo puede degradar. Les doy un ejemplo. Yo tuve una dificultad con un sustrato que tenía mucha más lignina. El hongo se va a alimentar principalmente de celulosa y hemicelulosa, pero el sustrato que yo estaba utilizando era principalmente compuesto por lignina y era inclusive hidrofóbico. Entonces, ¿qué pasaba? Yo, porque esos tubulares no me dan tanto rendimiento, me está dando muy poquita semilla, muy poquita producción, coloniza bien, todo va bien, pero no dan casi producción. Y resulta que es que ese sustrato que yo estaba utilizando tenía mucha lignina y el hongo no lo estaba descomponiendo, o sea, no se lo estaba comiendo, prácticamente colonizaba ahí por encimita como para pasar al otro material de sustrato, pero no se lo comía. Entonces, cuando yo descartaba los tubulares, ese material lignificado estaba entero, mientras que los otros materiales ya no se percibían. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta qué material le estamos dando al hongo que no sea, que no sea con tanta presencia de lignina, sino que pueda tener celulosa y hemicelulosa para que ellos lo puedan degradar mucho más rápido y en esa degradación nosotros podamos obtener un mejor, un mejor, Producción. una mejor producción. Entonces, Ingeniero, una pregunta, discúlpeme. Mm, un tubular con ese triángulo bien regulado de genética, manejo y nutrición, ¿cuánto te puede dar, digamos, de 2,5 kilogramos, cuánto te puede dar de producción en en esos 2 meses produciendo sus 3 oleadas? En promedio, pues, porque yo sé que eso tampoco es estándar. bueno, yo lo máximo que he sacado en un tubular, considerando que estoy manejando las tres cosas bien, me ha dado máximo 700 gramos Ujú. en esos 2 meses. Como yo siembro semanal, eso quiere decir que si yo siembro 100 tubulares semanal, va a llegar un momento donde yo voy a producir 70 kilos semanales. Entonces esos 700 por cada 100 tubulares. Entonces esos 700 gramos ha sido lo máximo, pero pues hay muchas cosas ahí para mejorar, hay muchas cosas que uno encuentra como que le pueden funcionar también, muchas cosas a aplicar, entonces es uno ir perfeccionando y perfeccionando hasta que esa parte de manejo y nutrición se pueda como regular, que eso es realmente lo que está en nuestras manos. En nuestras manos está el manejo y la nutrición, porque ya la genética pues depende del laboratorio donde compremos, ¿cierto? Eso ya nosotros lo único que podemos hacer es una buena gestión en ese sentido. Pero, pero pues he conocido personas que bajo condiciones de laboratorio pueden estar produciendo más de 900 gramos por tubular, el kilo, kilo y medio, en 2,5, pero pues ya hay que mirar en qué condiciones los tienen. Mucha tecnología será, ok. Sino que una cosa es uno producir 2 o 3 tubulares en un laboratorio y otra muy diferente es producir 100, 200 tubulares en una producción ya industrializada. Entonces uno no puede esperar que le dé los mismos resultados un tubular en un laboratorio con condiciones absolutamente favorables y con los equipos adecuados a que le dé a uno en una producción industrializada, porque para que una producción industrializada con 200 tubulares semanales te esté dando esa cantidad, pues no sé, me corrigen de pronto si la conocen, a ver qué es lo que está haciendo, pero debe ser que tiene equipos muy, muy avanzados, equipos costosos, o sea, está totalmente tecnificado, está Pero, todo tecnificado. sí, claro. Ingeniero, ya estamos un poco sobre el tiempo. Tú tienes aquí una diapositiva más y ya con esto terminas como la parte explicativa, ¿cierto? Porque no veo más diapositivas acá. Sí, no, ya esto era lo final. Bueno, entonces vamos a abarcarlo. Bueno, los espacios es corto. En este cuadrito lo podemos ver. El área de sustrato tener un 30% de espacio, pasteurización 2%, incubación 3%, inoculación, perdón, 3%, incubación 15%, fructificación 45%, post cosecha 2% y compostaje 3%. Bueno, aquí les adjunté también una normativa que de pronto les puede servir. Actualmente no hay normativa para la parte de hongos de producción, pues ni tampoco medicinales en Colombia. Nosotros nos regimos bajo la normativa de las hortalizas prácticamente y aquí tenemos una, por ejemplo, la resolución 2155
que habla sobre el procesamiento de hortalizas, la resolución 2674 del INVIMA, que son los requisitos mínimos que tiene que tener una planta de producción para poder producir alimento, que es lo que yo les mencionaba ahora, la resolución del ICA 3021, que son los requisitos sanitarios para la producción en el sector agropecuario, y ya lo que es el rotulado para que nosotros podamos sacar a la venta nuestras conservas y nuestros productos, que eso también tiene normativas, si tiene sellos negros, si no tiene sellos negros, cómo viene la tabla nutricional por composición o si debe ser bromatológica, todo ese tema normativo, ¿cierto? Aplica también para nosotros si estamos haciendo productos no artesanales, sino industrializados. Eh, bueno, ya, yo creo que por esa parte, yo creo que por esa parte ya está. Pues, ingeniero, decirle que ha sido fantástico ese paso a paso y sobre todo porque a partir de su experiencia hemos tenido nuevas formas. He aprendido muchísimo, yo he cultivado setas y creo que con estos aportes suyos se enriquece mucho el bagaje de los fungicultores. Voy a dejar de grabar, despídase y le voy a hacer una preguntita por fuera de cámara, por favor. Entonces, despídase, gracias estudiantes y nos vemos en una próxima edición. Bueno, les agradezco mucho a todos por su atención, por participar en este espacio tan importante pues para todos. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Muchas gracias a la presentadora también, muy amable por brindarme la posibilidad de compartir con ustedes este conocimiento y bueno, cualquier cosa pues podemos estar en contacto. Sí, la idea es que de este video van acompañados todos los datos del ingeniero para que lo abordemos y busquemos su apoyo en el conocimiento tan importante que tiene. Muchísimas gracias y estamos UAP estudiantes Bueno, y hasta luego. empresarios. Hasta luego.